Ah, ahí está. ¿Cómo le va, periodista? ¿Cómo están? Llegó tarde, ¿eh? Le queda media hora ¿Y por qué de... no me aceptaba la solicitud? No, no, acá no llegó nada, recién llegó la solicitud. Este, Alberto en 24 horas declaró que va por la reelección y todo lo contrario. Mira, negro, en realidad sí, dijo que se iba a presentar de vuelta. Tiene 0/0 de intención de voto, Alberto Fernández. No se puede presentar ni a una interna en una sociedad de fomento. Entonces, que haya después dicho que se bajaba, realmente ya no sé si tomarlo en serio o en joda, ¿no? Negro el conurbano dice como las estrellas, Magirena entra último. Claro, es una estrella. Adriana del Carmen Rodríguez dice, soy bostera sin vergüenza, pero en esto de la igualdad de derechos estamos complicados. El doctor Fernández dice ahí, yo te digo que tenemos equipos para hacer los tests y su correspondiente equipo para los delitos de abuso sexual. El negro del conurbano dice, creo que a Fernández no lo vota ni el hijo. Ariel, lo que había yo entrado fue con todo este tema que apareció hoy y que está en todos los medios y que están los dos abogados de la damnificada en todos los medios de la nueva acusación contra Sebastián Villa de abuso, violación e intento de homicidio, y lo que yo decía que me resultaba cuanto menos dudoso el tema de que se haya efectivizado ahora en vías de jugar Boca una final y que no se haya efectivizado en su momento. Pero bueno, ahí se unió Javier Gasparián, lo saludamos. Dice que te queda muy bien el color negro, Magirena, Adriana. Bueno, lo que usted quiera hablar, puede hablar. Puede hablar de Villa y el abuso, la violación y el intento de homicidio. Puede hablar de su presidente Fernández, que está ahí, que se quiere presentar, que no se va a presentar. No sé, hable de lo que quiera. Bueno, empecemos por el hecho de que nos merecemos los argentinos que la justicia funcione y que las denuncias sean tomadas en serio, pero para todos los argentinos. Tanto para vos si fuiste víctima de un robo en tu casa, si te invadieron la casa, que vayas a la comisaría y te reciban la denuncia, que no te dejen esperando a vos mientras están atendiendo a los presos, porque vos sos la víctima y ellos tienen un ratito más. Que no te hagan la amansadora para evitar que vos hagas la denuncia, que tengas la posibilidad de seguir qué está haciendo la fiscalía con eso. Lo que tenemos es un Estado que abdica de sus responsabilidades. Si acá hay una mujer que tardó en hacer una denuncia de un hecho que efectivamente ocurrió, creo que la justicia tiene que actuar, investigar, cerciorarse de que esta denuncia es correcta y llegar a un destino, a una sentencia, lo más rápido posible. Y que si no es así, si se trata de una invención, si se trata de una manipulación, que debe cobrarle entonces los gastos que le produjo al Estado. Claro, hoy con este Estado administrado por corruptos es muy difícil decir, porque muchas veces siempre se equivoca para los más poderosos, y a veces se equivoca en contra de los menos poderosos, en contra de los más débiles. En esta justicia en la cual no podemos creer, porque está nacida de una simiente corrompida y envenenada, porque nuestra justicia es la heredada de la dictadura, gracias a que Raúl Alfonsín ratificó el 90% de los jueces que juraron por las actas institucionales del llamado proceso de reorganización nacional, que en realidad fue un aparato que se montó sobre el Estado para cometer un genocidio y un latrocinio y cambiar las estructuras sociales y económicas de la Argentina. Con ese 90% de los jueces de la dictadura funcionando en democracia, luego comenzó la normalización de las instituciones de la República, haciendo que fuera la política, y la política es lo sobreviviente del genocidio, la que impulsara el nombramiento de los nuevos jueces.
Hubo escándalos cuando durante el menemismo se hicieron nombramientos y algunos de ellos tuvieron que renunciar porque ni siquiera eran abogados. Pero en lo sucesivo, los negocios de la política se sofisticaron al grado de que hoy no hay nadie, 40 años después, o casi 40 años después de haber recuperado las instituciones, que pueda echarle la culpa a nadie de cómo es que funciona la justicia, porque todos los jueces, todo el Poder Judicial está nombrado por acuerdo de los partidos políticos que forman parte de la representación parlamentaria. De lo contrario, no serían jueces. No hay una carrera natural en la justicia que hace que con tanta experiencia te conviertas en juez inexorablemente. No, la política decide quiénes son los jueces, los que le gustan y los que no les gustan. Así que dejen de rasgarse las vestiduras. Por eso no quiero particularizar en estos hechos, porque la justicia está atravesada por la arbitrariedad del modelo capitalista y es tan susceptible de comprar como cualquier ser humano que no es honesto, porque hay seres humanos que me constan incorruptibles. Pero lamentablemente son pocos los que podemos observar en los lugares indicados de la política argentina, porque la política ha sido capturada por un grupo que ha aprendido el modo de administrar de la mafia. Entonces ingresa a la política el que es invitado por alguien, y lo ingresa, aunque sea un absoluto inútil, para ocupar un lugar que no quiere que ocupe alguien que esté en condiciones de hacerlo con autoridad y sobre todo con autoridad moral. Ojalá esta chica encuentre justicia, en cualquiera de las dos maneras. Que la encuentre porque ha sido una víctima o que la encuentre si es que es una farsante. Yo no estoy en condiciones de juzgarla, pero lo que está haciendo la política hoy sí, porque lo está haciendo delante de nuestros ojos. Ahí el doctor Juan Carlos Fernández dice: pedís mucho, Majirena, la justicia es otro dispositivo de control social perverso, desde Foucault hasta Gambem, y siguen los nombres. Se unió Gustavo Abum y se unió Gloria Nomi Estela. Sí, es así, es eso la justicia, porque lo que está corrompido también es la estructura completa de la República. Cuando los corruptos comienzan a dominar, todo se corrompe. Esto es aquello que siempre se dice de la manzana que pudre el cajón, ¿no es cierto? Bueno, hay que sacar la manzana podrida. No hay voluntad de sacar la manzana podrida. Hace unos cuantos años, Cristina, en una reunión del G20, pidió al capitalismo internacional que, de alguna manera, revelara las reglas, para saber cuáles son las reglas con las que estamos jugando. Pero denunció algo que apareció como una intrascendencia, como si fuese solamente un dato estadístico, que en el mundo circulan 3 veces lo que el mundo produce. Eso ocurría en gobierno de Cristina y cuando ella encabezó aquella reunión del G20. Es probable que hoy estén circulando 4 o 5 veces gracias al superajuste que se realizó durante la administración de la pandemia. Lo cierto es que hay dinero de sobra para comprar las voluntades de los que quieran, de todos los que tengan precio, cualquiera sea el precio que tenga, cualquiera es el precio que se puede pagar, y para los que no se quieren vender, hay desde coerción, falsas denuncias, acoso, manipulación y hasta la muerte. Accidentes, el coronavirus, cualquier cosa puede llegar a terminar con aquel que es incorruptible si le molesta a la política. Y otros aparecen como personajes a los que se les permite hacer determinadas críticas porque no tienen ninguna trascendencia. Entre esos hay toda una enorme mayoría que sigue creyendo en el peronismo y que le negó esos 4 millones de votos que no recibió Alberto Fernández, el mismo que esta semana a una periodista española en Alemania le dijo: yo no defraudé a mi electorado. Claro, algunos me decían, claro, porque él no tiene electorado. No, el electorado es el electorado que lo votó para presidente. Así que a ese electorado, vaya si lo defraudó. 4 millones de votos le faltan a la cifra que él tuvo en el 2019. ¿Y por qué? Lo tengo que responder yo. Porque no honró
ni una sola de sus promesas, y eso que apenas hizo un puñado. Si, como aconsejaba a Cristina en su primera aparición pública durante el macrismo, en febrero del 16, en Comodoro Pi, mirá la heladera en lugar de la tele, lo hiciéramos ahora, Alberto no podría seguir siendo presidente de la Nación. Alberto hoy, al que el propio Francesc Melechón trató de tibio y se preguntó a qué izquierda habría que seguir si a estos como Alberto Fernández, y lo nombró, que cuando asumen el gobierno les da miedo y entonces no hacen las cosas que tienen que hacer. Lástima que Melechón se queda corto, porque Alberto no hace las cosas porque es un tibio. Las cosas que está haciendo, las está haciendo como los viene confesando todos los días el Fondo Monetario Internacional, que es este plan, incluyendo este nivel de inflación, es parte del plan de pauperización de la Argentina. El sistema financiero internacional se quiere quedar con las riquezas de la Argentina, eligiendo a la Argentina uno solo de sus recursos estratégicos, que el mundo apetece, que está hambriento de ellos, podría darnos una vida digna a todos los argentinos, porque somos verdaderamente muy pocos. Pero en lugar de eso, el tipo que de vez en cuando dice que es peronista, tiene a 3 de cada 4 niños del conurbano mal o subalimentados, tiene el 66% de los pibes en pobreza. Y el peronismo decía en algún momento, y lo decía con una impronta filosófica que ahora quiero aclarar, que los únicos privilegiados son los niños. Y lo que les quiero aclarar de esta impronta filosófica es algo que dijo Perón cuando ya había dejado el gobierno. ¿Por qué los niños? Porque los niños son el único sector de la sociedad que no puede cobrarle a los demás los privilegios que tengan. Por eso ellos serán salvados por este justicialismo. Pero ¿a vos se te ocurre un gobierno más antiperonista que el que permite que 3 de cada 4 pibes del conurbano más rico del país no se alimente correctamente? Estamos hablando de la niñez. Estamos hablando de seres humanos que están conformándose. Ningún ser humano está terminado al momento de nacer. Lo sacan del vientre de la madre y todavía tiene que desarrollar los pulmones, tiene que desarrollar el cerebro. Empieza con la primera respiración autónoma, cuando le dan el chirlito para ver si llora y con esto empieza a ejercitar esos pulmones. Y si no, lo mandan a una incubadora. Los huesos de la cabeza están desoldados porque todavía tiene que desarrollar la masa encefálica, tiene que desarrollarse intelectualmente. El alimento es el que lo va a hacer inteligente. La falta de proteínas es lo que lo va a hacer un inútil. Están queriendo una generación de inútiles porque el propósito es aquel que confesó Macera en los años 70, que se trataba de eliminar a la generación revolucionaria. Por eso la mayoría de los desaparecidos y muertos de aquella época tenían la doble condición de trabajadores y de peronistas, pero además de jóvenes. La triple condición, diría. Lo que hoy nos está ocurriendo, gracias a la continuidad del plan perverso de Macri, es esta continuidad que tiene todos los números sociales y económicos peores que los que heredaron. Ahí se unió Samantha Másquez, se unió Marcelo Landó, Adriana del Carmen Rodríguez dice los tibios son un vómito, Negro del Conurbano dice hay que hacer campaña por una opción de votación para destituir a presidentes o quien sea que labure para el Estado, pongámonos los pantalones largos y rasguemos a los mentirosos, ineptos y corruptos, no queda nadie, Negro. Luis Gote dice litio, 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 el oro blanco del siglo XXI. El doctor Fernández dice, pero ¿cuál es la causa de una inflación descomunal? Emisión, escasez, ¿cuál? Javier Gasparián dice, ¿dónde ponemos la ilusión? ¿De dónde vendrá la renovación? Se unió Flor Carreras, la saludamos, se unió Laura Cairo, también la saludamos. Yo realmente... ¿De dónde vendrá la renovación? No veo demasiada luz al final del túnel, Javier.
yo por historia mía personal suelo ser bastante escéptico o nihilista, si querés una definición más filosófica, más nietzscheana. No veo quién se puede poner al frente de una renovación en el peronismo. No lo veo, sinceramente no lo veo. Y en cuanto a lo que pregunta el doctor Fernández, ¿cuál es la causa de una inflación descomunal, emisión, escasez? Habría que preguntarle a los formadores de precios, ¿no? Pero al preguntarle a los formadores de precios también le preguntamos al presidente, y le preguntamos al FMI, y le preguntamos a Guzmán, y le preguntamos a Feletti, y así siguen las firmas. Pero evidentemente pasa por ahí el espacio, porque ese acuerdo es un acuerdo donde los que vamos a sufrir somos los jubilados, los docentes, los chicos, como dijo Ariel, y los que viven de la política, como nombraron al principio a Pichetto, un burócrata que vivió toda su vida en la política, van a seguir viviendo la política con sueldos fenomenales. Sí, de la política vive Pichetto, que lleva 50 años militando en la política, y vive Ofelia Fernández, que tiene 20 años. Así claro, que no se trata de la edad, la política les da de comer a todos los que quieren aprovecharse de la política. Alguna vez había declarado Bertolt Brecht: quienes repudian de la política tendrán como castigo ser gobernados por quienes se hacen de la política. Y la verdad que nos está pasando eso. El gran capital se apoderó de la política. Hoy la política es, como, disculpen que lo ratifique a Milei, es una casta, de la que Milei participa también, ¿no es cierto? Esto es la otra gran falacia. Es una casta que hace lo que describí hace un rato, que permite que quienes lleguen a ella sean, porque los impone el gran capital o porque ellos propios los invitan, para tener siempre alguien que le cuide las espaldas. La crisis de la Argentina es una crisis de liderazgo, una crisis de dirigencia. Dirigente, decía Perón, es el que conduce. Deja de serlo cuando deja de hacerlo. Hoy cada vez que me dicen mi único jefe o mi única jefa es, puntos suspensivos, yo le pregunto cuáles son las instrucciones que le dan. Perón se daba el gusto de tener un diálogo directo con el campo popular, un diálogo directo con el pueblo. Por eso el pueblo respondía aceptando los sacrificios que hubiera que hacer. Hubo una etapa inflacionaria donde, durante el segundo gobierno de Perón, que fue contenida gracias a la participación popular, porque los sectores acomodados de la economía, los sectores exportadores y la incipiente industria que comenzaba a soñarse burguesía, encandilados por el oro internacional, cometían actos terroristas en contra de la economía nacional. Perón, que había nacionalizado precisamente el comercio exterior, decide priorizar el ingreso de divisas para poder seguir con ese plan de desarrollo y contener la inflación. Lo logró. El precio fue un pueblo comiendo pan negro. Hoy el pan negro está más caro que el pan común, pero en aquel entonces el pan negro era considerado un pan de menor calidad porque era el salvado, era el resto del grano, aquello que se juntaba con la harina de molienda para hacer un pan que lo llamaban el pan de los pobres. Por aquellos días, el monólogo de Mordisquito que señalaba de la oligarquía que se quejaba de que no tenía té de Ceilán. Esa era la comparación. Sin embargo, el golpe del 55 no se da en un proceso inflacionario, porque el pueblo ya había hecho ese sacrificio y la inflación había sido detenida. Recién se hacía la pregunta de cuál es el motivo de esta economía, de esta inflación desenfrenada. Siempre hay motivos para eso. Siempre que se deja al mercado dominar la economía, están estos riesgos. Coincido. Entonces, aparecen las explicaciones. Y en las explicaciones aparece esto de los formadores de precios. No hay una ley de precios. Entonces yo diría, la abdicación del Estado, la abdicación de la República, la abdicación del sistema parlamentario, que no
no contento con no hacer una nueva ley 2680 de abastecimiento, aceptó el decreto de Kicillof en el año 2014 de eliminar los aspectos punitivos de aquella ley. No hay en la Argentina control de los costos. Usted trate de hacer una producción y de exportar y de poner en el mercado un producto en Europa o en Inglaterra, recién salida de Europa, que no se ajuste a la ley que fija los márgenes de ganancia, y usted va a tener problemas muy grandes. Aquí el precio no lo pone una ley, lo pone el mercado. El mercado dice que esta tasa vale lo que vos estés dispuesto a pagar, y entonces yo te la voy a cobrar todo lo que puedas porque vos tenés plata. Esto lo que produce es esta inequidad que nosotros vemos. Cristina hace pocos días hizo una descripción, y esperad que la quiero señalar, porque no es precisamente ella el santo de mi devoción, pero resulta que dice, vinculó la economía, la inflación, con el precio del dólar, tal cual, y dice que si el impacto de la divisa sobre la economía real produce un alza de los precios, esto se debe a la debilitación consuetudinaria. Todos los días el Banco Central le quita unos centavos a la moneda nacional. Entonces la divisa está cada vez más cara y los precios quedan pegados a ella porque la moneda no vale absolutamente nada. Hoy en la Argentina el origen de la inflación es eso, es el plan económico del Fondo Monetario Internacional que ejecuta Alberto Fernández desde antes de haber asumido, porque ya lo tenía aceptado cuando el dólar, al haber ganado la primera ronda de las PASO, se fue de 40 a 63 pesos. Nos quedan 20 minutos, le voy a dar entrada a los mensajes de la gente. Negro del Conurbano dice: no hay renovación posible, no hay nada abajo tampoco, lo que puede haber es un nuevo estallido y quién sabe qué liderazgo puede ocurrir con eso. Se unió Oscar Independiente y dice algo que hace tiempo que estoy buscando, dice: buenas, ¿cuándo una charla con Jorge Rulli? Oscar, estoy buscando un amigo que tiene el contacto con Jorge Rulli para hacer una charla por este medio. Adriana dice: no hay líderes, algunos carismas, pero todos boyando de siempre de la política, que rara vez saben de la realidad del día a día. Negro del Conurbano dice: y vive también Cristina hace más de 3 décadas. Adriana del Carmen dice: repetí, Ariel, por favor, las palabras de Brecht. Se unió Romina 10. Javier Gasparian dice, de acuerdo a lo que vos decís, que era una sociedad muy diferente. El doctor Fernández dice: Ariel, departamento de costos nunca vi en una industria o empresa. Yola Maga dice: el dirigismo tiene el sentido de quien dirige. Cuando lo hace el mercado lo llaman libertad económica. Y Oscar Independiente dice: o sea, que si manda el mercado, por ejemplo, los supermercados suben los precios porque los consumidores tienen con qué pagar o porque tienen plata. Adriana dice: esta parte del programa la escuché hace 2 días en casa, los peronistas estamos preparados, trabajadores, profesionales para realizar cambios, pero no somos escuchados. Y no, porque no perteneces a la orga política. Ahí se unió Mariana Montero, se unió Mariano Musu, Javier Gasparian dice: Isiar Recalde es un faro. Bueno, seguimos, Ariel. Yo le doy entrada a la gente y con lo de la gente me quedo pensando en lo que la gente dice. Sí, a mí me resulta muy, muy saludable que estemos destacando los cuadros a los cuales conocemos. Isiar, su hermano Aritz, vos mencionaste a Jorge Rulli, quien yo considero el faro en estos momentos, un tipo que ha tenido un compromiso con la revolución que nunca abandonó y una claridad que nos asombra. Pero estamos llenos de cuadros, hay cuadros por todos lados que solamente hay que escucharlos hablar. El problema no es nuevo. Perón decía meses antes de morirse que una de sus urgencias es organizar, porque la organización vence al tiempo. Y él en el año 72 le había dicho a Getino y a Solana que esa frase, pero además había dicho que un líder sintetizaba, que era venturoso encontrar a alguien con la capacidad de liderar, porque el líder interpreta naturalmente el sentir del pueblo. Esto a nuestras patrias les cuesta mucho, les cuesta generaciones emerger un líder.
siempre está pariendo cuadros, gente capaz, pero un líder es algo muy, muy difícil, porque el líder, al interpretar el sentimiento del pueblo, encuentra el apoyo del pueblo. También, por supuesto, el repudio de la antipatria, pero el pueblo sigue siendo mayoría. Hoy no tenemos líderes, tenemos dirigentes en ciertos sectores, pero lo que nos ocurrió es una catástrofe. El genocidio de la década del 70 nos dejó llegar a las elecciones del 1983, al peronismo hablo, con sus cuadros, con su renovación generacional, en condición de muertos, desaparecidos, presos, exiliados o clandestinos. Con ese déficit se construyó la nueva etapa institucional. Y los paradigmas que se instalaron con el golpe del 76 permanecieron, porque no había nadie que conociera otro mundo. Hay un viejo ejercicio de la antropología, no sé si no habrá sido ruso como la experiencia de Pavlov, en el que se llama algo así como cómo se construye un paradigma. Eran 6 monos encerrados en una jaula, con un racimo de bananas en el medio y una escalera a un costado. Los monos trataban de escalar los barrotes y acceder a las bananas y no lo conseguían. De pronto, un mono descubrió la escalera, subió por la escalera, bajó por la escalera, la acercó junto con la ayuda de otro, subieron por la escalera y accedieron a las bananas. En ese momento, los antropólogos abrieron una manguera a suficiente presión como para que los monos desistieran de su intento. Luego, cada vez que los monos intentaban llegar a las bananas mediante la escalera, recibían ese castigo. Comenzaron a hacer una quita de monos, cuando ya ningún mono buscaba alcanzar las bananas. Sacaban uno, entraba un mono nuevo, miraba las bananas, y en cuanto subía la escalera, recibía el chorrazo. El siguiente mono, volvieron a sacar un mono y poner uno nuevo, y ocurrió lo mismo. La sorpresa fue después, cuando entró un mono nuevo, fue a buscar las bananas, y los monos que estaban abajo lo fueron a detener. Que no fuera, porque le iban a ligar todo el chorrazo. Pues bien, siguieron sacando monos y haciendo esto. En el momento en que ninguno de los monos había recibido la experiencia directa del chorro de agua a alta presión, cuando un mono subía por las bananas, el resto lo reprimía. Eso es lo que ha instalado en nuestra sociedad. El peronismo llegó a consumar en 10 años una revolución social que construyó la sociedad más justa conocida por el mundo hasta ese momento. Y fue castigado por eso. Fue castigado con el bombardeo civil del año 55, con el golpe, con la proscripción, con la prisión, con el fusilamiento de obreros, con el fusilamiento de militares democráticos. Y luego, después de haber sido derrotados, porque 18 años después el pueblo pidió otra vez por Perón, jóvenes que no habían nacido estaban pidiendo por Perón, por eso quieren eliminar a las nuevas generaciones. Vuelve Perón y resucita el proyecto nacional, popular y revolucionario en los últimos 8 meses que le quedaban de vida. Y por si esto fuera poco, el peronismo podía haber caído con la muerte de Perón, y sin embargo lo sobrevive casi 2 años. Y en esos 2 años, pese a las luchas internas, la presidenta Isabel llama a elecciones anticipadas, había puesto en fuga el movimiento obrero a López Rega y había retrocedido, había puesto también quitado del Estado a menos de 40 días de asumido, creo que fueron 2 o 3 semanas, pocos días más que los de López Murphy, a Celestino Rodrigo, y las elecciones vislumbraban un triunfo del peronismo sin Isabel, sin López Rega,
sin Rodrigo, sin el ajuste, y sin, naturalmente, las organizaciones que decidieron haber pasado a la clandestinidad. Era inexorable el triunfo del peronismo. Cuando se da el golpe militar, apoyado por todo el espectro político, de izquierda a derecha, desde el comunismo en las páginas de sus órganos oficiales, hasta los sectores más conservadores y promotores económicos del golpe, para terminar con el peronismo. Y para cuando se recuperó, las instituciones habían producido el daño. Tanto daño que hoy los militantes peronistas no estamos encontrando la posibilidad de reorganizarnos, porque hoy ni siquiera el concepto consciente de lo que significa la militancia. Hoy cuando uno desde la militancia, desde el lugar al que pertenece naturalmente, en mi caso, que me he formado y que he trabajado toda mi vida como periodista desde la comunicación, pero el que construye casas desde poner un ladrillo sobre otro, y desde la cocina la que es cocinera o es cocinero, cada cual en el lugar donde está, porque así funciona la comunidad organizada. Pero cuando uno viene con las críticas, aparece un estúpido que le dice, no te vi en ningún comedor. No te vi cargando bolsas a vos. Ahí Samantha Más que dice, los 3 compañeros que mencionaron son increíbles, menos que eso no aspiremos, para pelotudos estamos llenos. Absolutamente de acuerdo, Samantha. Se unió Pedro Carrizo. Adriana dice, ejemplo que he recibido en algún seminario de gestión. El negro del conurbano dice, así se construye lo que llamamos normalidad. Adriana dice, demasiada sangre e intelecto perdió el peronismo. Y ahí, bueno, también Laura Cairo empezó a seguirnos. Adriana dice, pertenecimos todos y nos apartamos cuando los valores no existen. Bueno, eso lo ha dicho Ariel en alguna de las charlas que tuvimos. Esto lo que hace es esmerilar voluntades y que la gente, como no tiene entrada, si no es desde las orgas de la política, bueno, directamente dice, bueno, me voy a mi casa. Y esto lamentablemente es así y va a seguir siendo así. Ahí Adriana dice algo que es muy cierto, no te dan cabida si pensás y sos autocrítico. Nunca te vi doblando boletas o repartiendo por los barrios. Sí, pero inclusive haciendo eso, también te dejan afuera. Porque eso lo he visto yo, que tengo más años que vos, Adriana, entonces, y más años que Ariel. Si no estás adentro de la orga, lamentablemente hay muy pocas posibilidades de cambiar esto. Y si no, para muestra basta un botón, y eso puede decirme Ariel si es así o no, o si está de acuerdo o no. Fíjense lo que hizo la CGT los 4 años de Macri y los 2 años estos de Fernández. ¿Dónde está la gloriosa JP de la CGT? Sí, igual no midamos todo como si fuera lo mismo. Hoy me pregunto seriamente dónde está la CGT, pero la CGT durante el macrismo, mientras los sectores más dinámicos y progresistas del peronismo no hacían oposición, no ejercían oposición ninguna, le hizo 6 paros generales y 7 movilizaciones masivas en 4 años de macrismo. En estos 2 años y medio de Fernández, lamentablemente, no hemos visto ni un paro general, ninguna movilización masiva como para decirle, compañero, si le quieren decir compañero, gracias a usted estamos ganando la 10ª parte, nuestro salario vale la 10ª parte de lo que ganábamos en el 2015. Sí, y con probabilidades fuertes, ahí dice Adriana, tengo 60, estuve y renuncié a mucha honra, y el doctor Fernández dice, hay una campaña por radio sobre el no te vayas. Ojo, hay algo que huele a destituyente o miento. Negro el conurbano dice, Ariel, la CGT se juntaba con Macri a acordar la reforma laboral hasta que Moyano pateó el tablero. Y Oscar Independiente dice, la CGT es una pyme. Y sí, son todos millonarios. Miren, les voy a contar una anécdota que me pasó la semana pasada. Yo venía del club de Gimnasia Esgrima y veo un mono en un convertible de
la década del 20 o del 30, que debe valer una fortuna, debe valer más que un Mercedes-Benz. Y digo, uy, qué lindo convertible, un convertible viejo, qué maravilla, es un auto de colección. Entonces agarro y me acerco y le pongo el auto al lado. ¿Quién era? Al que adivine le regalo un vino. dirigente sindical sospechado, y Ariel lo va a adivinar, pero a él no le voy a regalar un carajo, es para los televidentes, sospechado de ser pluma de la dictadura militar. Uno de los 2 o 3 que actualmente siguen siendo secretarios generales, pero que fueron sospechados de ser plumas de la dictadura. Ahí ya empiezan a tirar cómo les gusta el vino, son como el chiste del mono blanco, cómo les gusta la... no, Cavalieri no, Barrio Nuevo tampoco, no, ninguno de los dos. Ya erraron, listo, ustedes dos no juegan más. No, pero bueno, esto que les cuento es así. Pues yo llegué a mi casa y se lo conté a mi mujer y dice, bueno, ¿y qué espera de ese muchacho? Y sí, no, Oscar Independiente Moyano tampoco fue. Sí. Lo que tenemos que observar es que la que está deteriorada moralmente es nuestra sociedad, completamente. Claro. Que matar a los buenos no es gratis, no es que matan a los buenos y nacen nuevos buenos porque nacen sin ejemplo. Hoy hay toda esta ideología de fragmentación social que busca relativizar este relativismo extremo, en lo cual nada vale lo que en realidad vale, y donde el éxito está medido en likes, en seguidores y en conseguir mayor cantidad de dinero posible, no importa cuáles sean las fuentes. Nos han producido una degradación moral que la Argentina nunca tuvo, porque la Argentina se hizo de pedazos del mundo. Se hizo en esto, cuando alguna vez se lo llamó crisol de razas, de donde emergió nuestra raza, nuestra identidad, la identidad criolla, la cultura criolla, la más novedosa, la más joven, la más dinámica de la historia de la humanidad. Este emergente único, que es capaz de todo, porque tenemos científicos que emigran y triunfan, tenemos capacidad tecnológica, tenemos buena mano de obra, pero en todo el continente, no en la Argentina, en todo el continente. Somos el producto de ese mestizaje virtuoso entre lo mejor de los pueblos originarios, porque también hubo dominación y hubo perversión y hubo fanatismo y doblegación durante aquellos años, y las razas que vinieron algunos vinieron, hasta vinieron en tren de invasores y se enamoraron de la mujer india. De eso somos hijos nosotros. Pero nos invitan desde una ideología extraña a que repudiemos todo eso. Que somos los indios, que ya no somos, o que somos los que vinimos de los barcos, que ya no somos. Somos esto. Quieren que no reconozcamos lo que somos. Somos, como decía Rodolfo Kuch, si la historia anterior a la colonia no es nuestra, ¿de quién es? Sí es nuestra. En nuestra sangre corren aquellos torrentes y los nuevos. Todos. Los que vinieron a doblegarnos y se enamoraron, los que vinieron y fueron unos hijos de puta y se murieron. El resultado de eso somos. No podemos renunciar a eso. Y con eso hemos construido, primero, el sueño de una patria. Mayo del 1810. El sueño de una patria que se quiere institucionalizar, ser nación. La conformación de un país políticamente soberano. La integración territorial. De a poquito, cada uno de nuestros próceres han sido solamente el emergente de una realidad histórica de la cual nosotros y nuestros antecesores participaron. Pero nunca tuvimos este nivel de degradación en el cual o no nos importa nada, o por el contrario, participamos del sistema al que nos invitan, que es un sistema de robo y de daño a los otros. No nos terminamos de poner en la piel del otro. Y a veces uno dice, bueno, pero la verdad que tenés razón, porque cada vez que confío en alguien me caga. Y sí, es probable. Pero la verdad que no conocemos a todos.
Entonces, si yo conozco a 100.000 cagadores y somos 45 millones de los que vivimos en la Argentina, démonos una posibilidad. Ahora nosotros no tenemos esa posibilidad de reestructurar una patria en base a los dirigentes que necesitamos. ¿Ustedes creen que la Argentina industrial, aquella que pasó de exportar porotos a desarrollar locomotoras o hasta el avión más, con la tecnología más desarrollada del planeta, se hizo con genios? La hicieron obreros analfabetos en español, por ejemplo, que vinieron desde Europa, que habían trabajado, que conocían lo que eran los motores diésel, que habían trabajado en la construcción, vinieron, compartieron su experiencia sin poder hablar correctamente lo que nos decían. Esa era nuestra dirigencia política. La dirigencia, los diputados del primer peronismo, del primer y segundo peronismo, del primer y segundo gobierno de Perón, se comían las heces. Durante años le cuestionaron al peronismo que sus dirigentes se comían las heces. Y cuando nuestros diputados se comían las heces, tuvimos las mejores leyes de protección laboral y social de nuestra historia. Y ahora que las leyes las dictan los abogados, que todos son abogados, doctores, escribanos, cientistas de la comunicación o de la economía, tenemos todo el sistema de entrega que no podemos desactivar, tenemos esta bomba, este mecanismo que permite que se lleven nuestras riquezas y que empobrezcan a nuestros hijos. De esto se sale empezando de nuevo, reconstruyéndonos moralmente, porque como no hay ejemplos, como no tenemos héroes, y lo había dicho Walsh, las clases dirigentes nos quieren sin historia, nos quieren sin héroes ni mártires, sin la memoria porque lo que pretenden es que cada vez que tengamos una inquietud revolucionaria tengamos que empezar de nuevo. Vamos a tener que empezar de nuevo, pero no vamos a empezar desde 1810, porque el peronismo existe y todavía sigue siendo mayoría. Si no, a Alberto no le hubieran faltado 4 millones de votos. ¿De dónde creen que le faltan esos votos? Esos votos que no se fueron a apoyar al macrismo. ¿Qué se creen que son? ¿Radicales? ¿Son troscos esos votos? Son todos peronistas. Con esa cantidad de peronistas no estamos en condiciones de resucitar. Es muy probable que no podamos resucitar de aquí a 2023. De aquí al año que viene no resucitamos. Pero lo peor, y con esto le respondo a la persona que preguntó si había un aire destituyente aquí, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Fue destituyente que Alfonsín se tuviese que ir antes porque estaba haciendo un desastre, porque era más un escollo que la posibilidad de una recuperación? ¿Fue destituyente que De la Rúa tuviera que renunciar porque ya había, incluso para sostener esa mentira del 1-1, asumió con 4 muertos en Curzú-Coatiá y se fue con 34 muertos en Plaza de Mayo? Los muertos hoy no se pueden contar porque son los muertos que vienen desde el genocidio laboral y social que comenzó el macrismo. Pero es el mismo mecanismo. Cuando un mecanismo que mata persiste, sigue matando. Y esto es lo que pasa con el gobierno de Alberto Fernández. La república imperfecta que logramos reconstruir desde sus cenizas no solamente tiene estos mecanismos de muerte, también tiene algunas salvaguardas. Sin la renuncia de la Rúa, no hubiéramos tenido a Adolfo Rodríguez Sá diciendo, chicos, de acá no se va un mango más, que le permitió dejarle a Duhalde 3.500 millones de dólares de reserva, que Duhalde defendió con uñas y dientes, que los puso al servicio de los planes de asistencia, que dijo, a ver acá, ¿qué tengo? Tengo 500 palos del Banco Mundial que les dio para sanear el riachuelo. Bueno, que espere el riachuelo, y creó el plan Jefas y Jefes. Bien, tenemos que terminar. Y le juntó 10 lucas y media. No tengo más tiempo, lamentablemente. Bueno, hay gente que entró tarde, pero bueno, me voy de vacaciones, créase o no, entonces vamos a ver si desde donde estoy podemos hacer estas charlas con Ariel, ojalá. Y si no, van a tener que esperar un tiempito, o lo siguen Ariel en las redes, que es lo mismo. Ahí se unió Pablo Quinteros, hay gente que
cree que empezamos a las 20, Magirena. No, empezamos a las 19. Sí, Gloria, lo que pasa es que la semana pasada empezamos a las 20, acuérdese. Somos un poquito anárquicos, ¿eh? tenés razón, sí. Gloria Tal vez cuando vuelva de Noemí vacaciones le podemos poner un horario definitivo. ahí un Martín cualquiera dice, feliz vacaciones, doctor, gracias, querido, se las dedicaré a todos. Negro del Conurbano, buenas vacaciones y buen fin de para todos. Bueno, Pablo Quinteros que se unió. Gloria Noemí Estela dice, para mí ya está todo perdido para el 2023, lo digo con todo el dolor del alma. Y sí, comparto casi totalmente. Bueno, Ariel, buen fin de semana. Igual vamos a estar hablando a ver si existe la posibilidad de que hagamos esto a partir de la semana que viene o de la otra, desde donde yo estoy. Pero igual antes de que me vaya vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Evidentemente estas charlas permiten que entre mucha gente y permite que la gente, como decimos con Ariel, se exprese, hable y esté en conexión a favor o en disidencia. Mientras no vamos a disputar el gobierno, podemos pensar y podemos recuperar todo aquello, porque todos los problemas que nos acucian fueron resueltos alguna vez y en algún momento por el peronismo. Y aunque se traten de virus diferentes, hay algunos antibióticos que son universales. Nos encontramos cuando vuelva. Chao, nos encontramos. O cuando vuelva o si tengo internet donde estoy. Ahí dicen que internet seguro voy a tener. Es muy probable. Pásenla muy bien. Ahora le mando a Ariel la charla para que la reproduzca. Y si no, búsquenla en mi Instagram o en mi Facebook. No, en Facebook no, porque no tuve internet. No hay forma. Un abrazo para todos. Pásenla muy bien.